El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Si yo les pidiera que me recitaran un pasaje que voy a mencionar, y al que me lo pueda mencionar, mi amigo el doctor Lozano, no, mentiras, lo voy a invitar a comer, no. Si yo le pidiera, ¿cuántos de ustedes saben el Salmo 23:1? ¿Cuántos conocen el versículo 1? Pastor Marvin lo va a llevar a comer si me lo dice. Quiero que lo vean, lo van a proyectar. Todo mundo conocemos quizás el versículo 1 del Salmo. Suena atrevido que le pida que lo lea, ¿verdad? Pero quiero pedirle que lo lea. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice, perdón? Nada me faltará. Mira el que está a la par suya y dígale, nada te va a hacer falta. Vaya. Le pregunto, ¿a quién le gusta esa promesa? Levante la mano. Preciosa promesa, ¿verdad? Imagínese solo al entrar, antes de meternos de lleno a la prédica, ya Dios le está diciendo, nada te faltará. Suficiente ya. A eso vinimos esta tarde, a que el Señor nos dijera, ¿qué nos va a hacer falta? ¿Qué nos va a hacer falta? Nada. Y qué lindo cuando usted lee y se reta su corazón. Si usted tiene en su corazón a Cristo y cree estas promesas, Dios le está diciendo, nada te faltará. Pero la promesa va más allá. Mira el versículo 2. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. ¿Qué se le viene a la mente, hermanos? ¿A quién no le encantaría estar en un lugar así, verdad? Se imagina, ahorita precisamente Dios me está ayudando con los efectos especiales. Con este clima que tenemos, ¿no le encantaría estar en un lugar de pastos delicados, junto a agüitas ahí, ¿verdad? No a las el güey, ¿verdad? Sino que ríos bonitos. ¿No le encantaría eso? Vaya, ya otra cosa más, que Dios puede permitirle a usted tener paz si la está necesitando. Ya dos promesas. Pero mire, no se queda ahí nomás. Mira el versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Precioso, 3 versículos. Repito, muchos quizás lo conocen. En escuela dominical a los chiquitos se les enseña. Algunos tienen cuadros en su casa. En la computadora quizás tiene algún fondo que le permita recordar estas promesas. Muchas veces los historiadores han llegado al acuerdo que este salmo David lo escribió no precisamente en un bonito lugar. David escribe el Salmo 23, de acuerdo a la historia, en un desierto, en el desierto del Negev, un lugar árido donde no había vida, donde no había esperanza, pero está diciendo 3 versículos que nos encantan. Nos encanta escuchar y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero déjeme decirle que estos 3 versículos son la introducción. Son la introducción de David para llamar la atención del lector, aunque es un canto, llamar la atención del oyente cuando estaban entonando para la parte que viene a continuación. Qué importante es que todos esta tarde recordemos estas verdades para lo que voy a hablar a continuación. Qué lindo es que de su mente no saque, nada le faltará si el Señor es su pastor. Qué lindo es que de su mente no saque, en lugares de delicados pastos lo va a cuidar, lo va a hacer descansar. No saque de su mente que va a confortar su alma. ¿Por qué? Porque esta tarde vamos a hablar cuando se atraviesan tiempos difíciles.
cuando se atraviesan tiempos difíciles. Y quiero que llame su atención a esta imagen. Vea abajo cómo dice: si no es una cosa, es otra. Cuando se atraviesan tiempos difíciles. Y se basa en el siguiente versículo del Salmo capítulo 23, versículo 4. Y como ya tiene abierto el Salmo 23, veamos el versículo 4. Vea lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cualquiera diría que hay un contraste, porque David comienza hablando de cosas preciosas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Todo esto a cualquiera le gusta. Pero David nos dice: ey. Debes de entender que la vida cristiana va a tener que atravesar por situaciones difíciles. No estoy mintiendo, pareciera decir David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No estoy mintiendo, me va a hacer descansar en lugares de delicados pastos. Él, estando en el desierto, estando en una prueba, estando en una situación que no entendía, ¿sabe qué estaba haciendo él en el desierto? Huyendo. No sé si a usted le ha tocado huir alguna vez. Huyendo. David estaba en el desierto huyendo. ¿Y por qué? Porque Saúl andaba queriendo matarlo por gusto, por puro celo. Si David hubiera sido de allá por San Miguel, dijera: me quieren matar, de choto, por gusto. Pero estaba escondido en el desierto, andaba huyendo en el desierto, en un lugar, repito, donde no hay vida, donde lo que permanece mucho tiempo ahí perece, donde las bestias o los insectos, animales, lo que hay ahí devora las presas, porque es raro encontrarse una presa humana. Era un lugar peligroso. Y esto solo trae a nuestra mente, o solo puede hacernos pensar, cuando hemos tenido una angustia tan profunda o una dificultad tan difícil. No sé cuántos puedan identificarse que ahorita quizás están atravesando una angustia muy profunda o están atravesando una dificultad muy difícil, que parecen ser insoportables. No sé si ha llegado un momento en el que lo que usted está viviendo se ha vuelto no solo insoportable, ya no le permite vivir familiar, laboral o personalmente. Todos los que estamos aquí esta tarde, todos sin excepción, hemos experimentado, estamos experimentando o quizás vamos a experimentar valles de oscuridad, como David los está diciendo en nuestra vida. Pero quiero que usted, si pudiera anotar esto, fuera bueno. Pero quiero que usted pueda recordar lo siguiente: los valles de oscuridad que podemos atravesar en nuestra vida pueden ser de tres tipos. Primero, provocados por nosotros mismos. ¿Me escuchó? Provocados por nosotros mismos. Cuando elegimos desobedecer a Dios, cuando usted decide desobedecer a Dios, cuando usted decide ir en contra de lo que Dios ha dicho, cuando usted desea vivir su vida fuera de la voluntad de Dios, cuando usted ya conoce de Dios y aún así, en buen salvadoreño, me van a perdonar esta expresión, decimos: me vale, no me importa. Tiene que estar sabedor, usted se va a provocar valles de oscuridad en su vida. O cuando decidimos enfriar nuestra comunión con Dios, ya no solo cuando decidimos desobedecerlo, sino cuando decidimos descuidar, enfriar nuestra comunión con Dios. Guárdelo, por favor, esto, anótelo.
Usted lo que está haciendo es provocar vivir en valles de oscuridad. Y ya vamos a entender qué es eso. Pero también los valles de oscuridad a nuestra vida pueden llegar a causa de otras personas. El cónyuge puede provocarle valles de oscuridad a su pareja. No diga amén si lo tiene ahí. No le vaya a decir, ya ves, vos sos mi valle de oscuridad. Pero los valles de oscuridad pueden ser provocados por otras personas. Repito, cónyuges o padres. El esposo o la esposa. Cuando uno de los dos decide, escuche por favor, cuando uno de los dos decide permitir que una tercera persona se involucre en el matrimonio, en el momento parece ser, paz, porque en casa mucho pleito, pero con esta persona tengo paz. Usted lo que está haciendo es provocar que su vida atraviese valles de oscuridad. Y por favor, si la traducción hubiese sido apegada al original, no dijera valles de oscuridad. ¿Sabe cómo diría? Valles tenebrosos. ¿Sabe qué significa un valle tenebroso, verdad? Solo vienen a nuestra mente quizás imágenes de películas de terror. No sé si alguna vez a usted le tocó pasar por una calle, hermano, oscura, no había luz, y eso le provoca quizás a alguien temor. Bueno, eso no es nada comparado con lo que dice David. Pero también en el trabajo, seamos honestos, a veces en el trabajo la decisión de un jefe, de un compañero, puede provocar que su vida esté atravesando por valles de oscuridad. Hace unos meses orábamos por una amiga en el trabajo, tenía otra compañera, estaba haciéndole la vida imposible al punto que la llamaron sus jefes, pero comenzamos a clamar. Pero me imagino que durante todo ese tiempo era un valle de oscuridad. Tener ese conflicto, saber que voy a llegar al trabajo, ¿a quién, hermano, sinceramente le daban? Pero póngase a pensar, si usted tiene que llegar a trabajar a un lugar donde en vez de producirle paz, hasta lo enferma. Por eso digo, los valles de oscuridad pueden ser producidos por una tercera persona, por alguien más. Pero en tercer lugar, los valles de oscuridad de nuestra vida pueden ser provocados por Dios mismo. ¿Escuchó eso? Pueden ser provocados por Dios mismo. Dios puede evitarle a todos los que están aquí sentaditos y a su servidor que está parado, a todos los que estamos acá, Dios puede evitarnos sufrir. Dios bien hubiera podido evitarle a ustedes, me encantaría, por respeto no lo hago, pero mencionar algunos casos que sé. A Dios nada le hubiera costado evitarle a la familia X pasar por ese sufrimiento de enfermedad, de escasez, nada le hubiese costado. Pero Dios permite que las personas pasemos por valle de oscuridad en nuestra vida, porque en ese valle Dios tiene un propósito especial. Sea provocados por usted, sea por una persona más, o sea por Dios, cuando usted camine por un valle de oscuridad, tiene que entender, hay un propósito que Dios lo está cumpliendo. Por eso David comenzó con estas expresiones: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y quiero que haga algo conmigo en ese versículo que está ahí en pantalla. Los valles de oscuridad, David los describe con 4 palabras. Vamos a ver si usted las descubre. Son 4 palabras con las que David describe los valles de oscuridad. Si pudiera subrayar la primera, sombra. La segunda, muerte. La tercera, temor. Y la cuarta, mal. En el valle de sombra. Pero no solo de sombra, sino que ¿cómo es la sombra, hermanos? De muerte. No temeré el temor, mal alguno. Son las 4 palabras con las que David describe las sombras de oscuridad. Fíjese bien, por favor: sombra, muerte, temor y mal.
Y vamos a ver por qué es que David las describe de tal forma. Piense rápido conmigo. ¿Qué se le viene a la mente con estas palabras? Sombra, muerte, temor y mal. Dice el comentarista que David en ese momento lo que estaba haciendo al escribir este pasaje es evocar, llamar a la mente del lector o del oyente, porque era un canto, que sus imágenes se enfocaran en todo lo que ellos habían vivido como nación. ¿Cómo así, hermano? Dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando expresa estas palabras, está usando palabras que rápido le hacían recordar a un israelita todo lo que ellos habían vivido en el desierto. ¿Por qué lo dice? Vea conmigo, por favor, Jeremías 2:6, se lo va a proyectar. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca? ¿Y qué, perdón? ¿Cómo dice ahí? Y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. David en el Salmo 23, versículo 4, estaba recordándole al pueblo de Israel: aunque pases por situaciones parecidas a las del desierto. Yo puedo preguntarle esta tarde: ¿cuáles situaciones en el desierto ha vivido usted? ¿Qué situaciones está viviendo usted en el desierto espiritual? Hermanos, a todos, repito, nos encanta, nos fascina decir Jehová es mi pastor. Pero David dice: mira, con la misma alegría que te emocionas al declarar, al decir, confesar que Jehová es tu pastor, también deberías de decirlo con mucha alegría, que aunque andes en esos valles de sombra, no temerás, porque el Señor estará contigo. De la misma manera, dice David, que te emociona tu corazón decir: nada me faltará. En los momentos más difíciles de tu vida, cuando no hay para comer, cuando la salud está empeorándose, tú puedas decir: está duro, pero el Señor está conmigo, no me dejará ni me abandonará. Déselo al Señor ese aplauso si se lo va a dar, por favor. David dice: a cualquiera el corazón se le llena, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero mire el versículo 4, pónemelo otra vez, porfa. Está diciendo cosas bien que no le gusta a nadie. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Repito, David lo que estaba haciendo era en su mismo canto. Imaginémonos que sea una alabanza. Hasta le hemos cantado, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Lo hemos dicho. Pero en el mismo canto David hace que la gente pueda recordar: hermanos, Dios sigue siendo Dios en la abundancia y Dios seguirá siendo Dios en la escasez. Dios sigue siendo Dios en los momentos buenos, pero seguirá siendo Dios en los momentos malos. Cuando todo esté patas arriba, ahí, dice David, ten la misma emoción. Cuando en el trabajo te estén diciendo que van a haber recortes, cuando te digan nuevamente, bueno, hablaba estos días con otra hermana muy querida, van a volverle a operar a su esposo. Miren, lo acaban de operar. Pasaron unos meses de esa operación, Dios permitió que le diera el COVID y lo van a volver a rajar, lo van a volver a operar. Terrible, ¿va? Situaciones difíciles. Pero ¿qué está diciendo David? Acuérdate que en los momentos más duros es cuando tú más debes de recordar: Él está contigo, Él está de tu lado, Él está a tu favor, no te ha dejado ni te va a dejar. ¿Sabe quién atravesó estos valles de sombra de muerte? Todos hemos hablado de este personaje. Vea, Job
capítulo 10, verso 21. Vean lo que dice Job en su experiencia antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Todos alguna vez han usado a Job como referente de un hombre de fe que atravesó por problemas, que atravesó por situaciones difíciles, que Dios le devolvió 10 veces todo lo que había perdido, pero él experimentó lo que significa pasar por los valles de sombra de muerte. No sé si se ha fijado alguna vez, me imagino que sí. Cuando el sol está muy fuerte, hermano, usted va caminando, su sombra no se le quita. ¿Sí o sí? No se le quita, hermano. Y aunque usted use lo que quiera, la sombra no se le va a quitar. Y pareciera ser, cuando David evoca o menciona en el versículo 4, está recordándonos. Muchos de nosotros creemos que la situación que estamos pasando nunca nos la vamos a quitar de encima. Algunos hemos dicho, no, quizás el Señor quiere que yo muera con esto. Quizás el Señor quiere que toda la vida padezcamos esto. Tu abuelo lo sufrió, yo lo sufro, quizás vos también lo vas a sufrir, porque parece ser algo que no se va a quitar. Y dice David, aunque así fuese, que fuera algo que usted nunca se fuese a quitar, usted debe de recordar algo: el Señor siempre va a estar con usted. No debe de temer. Pero vaya, vámonos a esta otra parte. Dice sombra de muerte. Aquí ya va cambiando la cosa, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos dar testimonio de situaciones donde pareciera ser que la muerte estaba visitando la casa? El año pasado yo les he comentado, en medio, justo en estos, hace un año estábamos bien encerrados. Usted se recordará, en una prédica yo mencioné, mi padre estuvo a punto de fallecer. Y en lo mero crítico, ¿y cómo lo ingresábamos? Ninguna ambulancia quiso ir a traerlo, ninguna, ni las que se pagaban. Nadie presta servicio. Porque nadie quería en esa época llevar a nadie, porque todos tenían el temor del COVID. Como pudimos, chineados, sacamos a nuestro papá, lo metimos al vehículo y nos fuimos al hospital médico quirúrgico. Interesante. Si desde que yo llegué y me quise estacionar, por todos lados camillas de gente con COVID. Si usted no llevaba COVID, ahí lo iba a ir a traer. Como mi padre no podía caminar, lo tuvimos que subir a una silla de ruedas. Y tuve que pasearme en los pasillos del seguro con él. Aquí camillas y aquí camillas. Valle de sombra de muerte. Y a medio camino nos paraban porque nos hacían a un lado, porque traían camillas con muertos ya de COVID. Y ahí atrás venía el que venía fumigando y nos decía, vayas tú, ya pueden pasar. Y habíamos avanzado otro pedazo cuando háganse para allá que ahí viene otro. Y aquí podemos preguntarles a todos los que están, ¿cuántos han pasado por esos valles de sombra de muerte? Pero palabras que el Señor nunca va a dejar caer al suelo son estas: estaré contigo en todo momento. Estaré contigo en todo momento. David lo estaba evocando y diciéndole: Israel, recuerden algo, andaban en el desierto y el vestido no se les gastó, el calzado no se gastó. ¿Por qué? Porque tienes a un Dios todopoderoso. Y le digo a usted en esta tarde, sé que quizás algunos están pasando por cosas difíciles, no temamos, porque tenemos a un Dios todopoderoso que es grande en misericordia. Si le va a dar el aplauso, déselo al Señor fuerte, por favor. David nos da a entender algo en el versículo 4. Solo Dios sabe cuánto va a durar este tiempo. David nos dice, solo Dios sabe cuánto es el tiempo de tu prueba. Pero David te estaba diciendo al principio, tu corazón debe de estar seguro. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Le voy a decir algo. En el medio del canto, pareciera ser que David está diciéndonos, te encanta escuchar que Dios es tu pastor, pero no te gusta escuchar que vas a pasar por valles de sombra.
Nos gusta escuchar que Dios va a proveer, pero seamos honestos, no nos gusta saber que vamos a pasar por problemas. Pero en ninguna de estas situaciones que estemos atravesando, olvidemos esas palabras certeras de David: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y oiga esto, cuando usted y yo nos ponemos a pensar en estos valles de sombra de muerte, no crea que se quedaron en el Antiguo Testamento estas palabras. No. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino y estuvo con las personas, les captó la atención, la mente de ellos, para decirles: hey, ¿se acuerdan sus antepasados en el desierto? ¿Se acuerda cuando usted pasó, usted, estoy hablando a usted, cuando usted pasó por momentos difíciles? Vea lo que dice Lucas 1:79. Lo que dice Lucas 1:79. ¿Para qué vino Cristo? Para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Y qué dice, perdón? Y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. En el Nuevo Testamento Jesús estaba diciéndole: ¿saben algo? El Mesías viene a darles luz en las tinieblas. Hay otra traducción que lo dice: ¿sabe a qué ha venido Cristo? Que a donde tú no miras, Él te va a alumbrar para que mires. En otras palabras, lo que ahorita usted mira que no se resuelva, tenga fe, Él te va a dar los ojos para ver que en Cristo siempre hay victoria. Usted no está viendo ahorita cómo va a arreglar su problema, pues eso vino a hacer, a darnos luz. Y escuche, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Esa palabra, por favor, le cambia totalmente. Ya no es pasar por valles de sombra, porque usted va pasando, hermano, y ya cuando deja de pasar lo deja atrás. ¿Qué está diciendo este versículo? Que usted vive en tinieblas. Y no le está diciendo que vive con el diablo, no mira a su pareja, no. Cuando está diciendo estas palabras para dar luz a los que habitan en tinieblas, está diciendo la expresión: aquellos que están en una situación difícil. Le pregunto en esta tarde: ¿quiénes de los que están acá están viviendo una situación difícil? Si tú tienes a Cristo, entonces deja que la luz de Cristo te ilumine. En otras palabras, si usted tiene al Señor, permita que esta tarde el Señor le haga recordar: yo estoy contigo. Tranquilo, hija, tranquilo, hijo, las cosas están en las manos del Señor, sea laboral o sea familiar. Y David dice: ¿saben qué? En el versículo 4, ¿saben por qué yo en los valles de sombra de muerte puedo estar tranquilo? El versículo 4 termina diciendo: tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. Muchas veces usted ya ha escuchado qué significa la vara y el cayado. Una servilla para guiar a las ovejas, para cuando se trababan con el gancho jalarla, y otra servilla para espantar a los animales que querían devorarse a las ovejas, para defenderlas. La vara servía para espantar a los animales que atacaban, y el cayado, ese que tenía en la curva, servía para proteger. La vara para espantar, el cayado para proteger, para cuidarles. David dice: en los momentos más difíciles yo he visto esa vara y he visto ese cayado, y nunca me ha dejado. Yo no sé cuántos esta tarde pueden decir lo mismo. Y yo quiero decirle algo: vea la cruz, porque la cruz nunca le ha dejado. El Señor nunca le ha dejado ni le va a dejar. En los momentos donde usted siente que ya no hay salida, es donde aparece quien dijo al principio: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando caminemos en estos momentos difíciles de nuestra vida, cuando andemos en esos valles de sombra, cuando veamos que el mal se acerca, que el miedo nos quiere dominar,
Son en esos instantes donde usted debe de recordar, Él estará con nosotros. Yo dije 3 cosas. Estos valles pueden ser provocados por usted mismo, por otras personas o porque son permitidos por Dios. Pero dije que en los 3 casos hay un propósito de Dios. Por eso Pablo en Romanos 8:28, se lo proyectan, dice esto: y los motiva a todos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Puede conmigo esta tarde detenerse, hacer una pausa y ver los valles de sombra que tiene? Y poder decirse, esto me va a ayudar a bien porque Dios lo va a convertir en bien. ¿Puede decirlo usted solo? Esto que estoy viviendo va a ser de bendición para mi vida, porque Dios lo va a convertir en bendición. Las dificultades que está atravesando su hogar, ¿puede usted creer que son para bien? Los problemas en su trabajo, ¿puede creer que son para bien? No sabe qué hacer en el trabajo, en el negocio. Está complicado. Deje que el que es su pastor le haga recordar que aunque andes en esos caminos, no temerás mal alguno, porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Señor, sinceramente no le hallo, pero la Biblia dice que el Señor está conmigo. ¿Puede usted decirlo también? ¿El Señor está conmigo? Dígalo fuerte conmigo, el Señor está conmigo. Y oiga lo que está diciendo, justo en estos problemas que está viviendo, el Señor está con usted. David al final del Salmo 23, no lo proyectes, nos da a entender algo. Todo, absolutamente todo lo que narra en el Salmo 23 es la vida del cristiano. Y debe de comprender, no estamos solos. Tenemos a un Padre celestial que cuida de nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe qué dice el último versículo? Nada de lo que en esta tierra me pase, ningún valle me va a separar del Señor. ¿Por qué? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Cuando se atraviesan tiempos difíciles, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que David. La misma alegría que tenía cuando dijo, Jehová es mi pastor, es la misma alegría que debemos de tener cuando estemos en los problemas. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, el mismo Señor que nos está diciendo, estaré contigo todos los días. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Quiero que oremos en esta tarde y adoremos al Señor. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos, ahí donde está. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.